Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Les damos la bienvenida a su podcast favorito y vamos hoy a hablar sobre cómo se encuentra la economía mexicana. Cuando tú le inyectas todo este dinero y no se te ve reflejado en la demanda agregada, tienen que estar pasando cosas extrañas. México pues está sufriendo y va a sufrir seguramente a lo largo de ese tiempo todas esas decisiones y política arancelaria. Ya veníamos mal, pero ahora estamos peor. Con ese fin hemos invitado a quien nos acompañó en el arranque de este podcast, economista experto, gran conocedor de las finanzas públicas mexicanas, que es Héctor Villarreal. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Beata, Carlos, un placer acompañarles. Y se me adelantó Héctor, está también Beata, qué bueno estar contigo también, Beata. Pues vamos a entrarle. A ver, Héctor, la economía mexicana trae una trayectoria de desaceleración desde finales del 23, principios del 22, en casi todos los indicadores. ¿Cómo ves en este momento? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué estás viendo? Porque no es de imaginación. ¿Qué estás viendo respecto a la trayectoria de la economía mexicana este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, Carlos, yo creo que para entender lo que está ocurriendo, de alguna manera nos tenemos que remitir al 24, que en términos de crecimiento es un año muy extraño. ¿Por qué? Veníamos a fin de cuentas pensando en 2022, 2023, recuperaciones robustas, un buen crecimiento. De alguna manera empezaba toda esta recuperación con respecto a lo que había ocurrido en la pandemia, pero digo, el crecimiento más fuerte pues, ya empezaba desde el 21, pero 22, 23, buenos crecimientos, y 24 es hasta un misterio estadístico. ¿Por qué me refiero a un misterio estadístico? Porque si tú ves un año donde la inversión, al menos la primera foto, tendríamos que hacer algo más granular, algo con más detalle. Tienes una inversión relativamente alta, mucho por sector privado, pero también en teoría una inversión pública importante. Tienes un déficit muy grande, o sea, medido con requerimientos financieros, que es la forma más amplia, y yo creo que la correcta de medirlo, andamos rondando el 5.7% del PIB, y todos estos estímulos nos dieron para un crecimiento de 1.5%. Déjame agregar otro dato, Héctor. Con una economía de Estados Unidos creciendo más de lo que se esperaba. Buenísimo, totalmente. O sea, de gran observación. Además, Estados Unidos creciendo más de lo esperado, tendrías todas las condiciones pues, para haberte imaginado un crecimiento del 3, a lo mejor casi rondando el 4, y llega a un 1.5. Mediocre, raro. Entonces decía, pues no es congruente. Incluso si me perdonan el tecnicismo, yo creo que ahí habría que echarse un clavado a cuentas nacionales y decir, a ver, pues por el lado de la demanda, ¿a dónde se fue el dinero? No está claro. A ver, yo creo que has tocado el punto que a mí más me interesaba de este podcast, Beata, que es justo cómo entender el bajo crecimiento mexicano. Que no es que sea nuevo, porque uno esperaría después de la entrada al TEMEC, hubiera esperado un crecimiento mayor. La teoría económica sugiere y la evidencia histórica en Europa muestra que el país más pobre que empieza a comerciar con los más ricos, Polonia es un caso extraordinariamente bueno de eso, pues se va modernizando, aún permite eso un crecimiento mayor que el de Alemania en el caso polaco, o España creció más rápido que Francia, y lo que dice la teoría económica, como saben bien ustedes, es que tiende a converger el más pobre con el rico. Y en México no lo vimos durante los años posteriores al TEMEC, pero por lo menos crecían los dos países más o menos igual. Llega en 2016, 18, ¡pum!, se separan. ¿Por qué no nos cuentas, Beata, para poner el contexto, Polonia? ¿Qué es Polonia hoy frente a la Polonia de cuando entró a la Unión Europea? ¿Cómo se vive y se ve el gap entre Alemania y Polonia ahora del que se veía antes? Porque ese pudo haber sido la trayectoria de la economía mexicana, no sabemos por qué no lo fue. Pero cuéntanos un poco esa modernización polaca.
Sí, es cierto. O sea, aquí, Carlos, lo que estás mencionando y Héctor, en ese contexto, obviamente, a lo largo desde cuando cae el comunismo en Polonia, tenemos unos años 90 pues bastante convulsos, porque se pasa del comunismo y economía, digamos, centralmente planificada a democracia y economía de mercado. Y a partir de la entrada básicamente en la Unión Europea hay un proceso, digamos, cada vez más visible de una convergencia entre lo que es la economía polaca, por una parte, y lo que es la economía en general de los países de la Unión Europea. Y aquí, efectivamente, Alemania juega un papel muy relevante porque es el principal socio comercial de Polonia en ese contexto. Entonces, si lo tomamos en términos de cuánto creció la economía polaca a lo largo de pues, esos veintitantos años, 21 años exactamente en la Unión Europea, pues básicamente se duplicó. Se Wow. duplicó, digamos, podríamos decir, el PIB de Polonia. Eso es por una parte. Y por otra parte, si tomamos los 30 años que han pasado desde la caída del comunismo, 30 y tantos, hasta hoy, pues podríamos decir que el PIB per cápita se multiplicó por 4,5. Entonces, y hemos empezado, yo hago esas comparaciones con frecuencia, comparo Polonia y México precisamente en el año 1989, 1990, cuando en Polonia cae el comunismo, pues básicamente el PIB per cápita de los dos países, México lo tenía más alto que Polonia, era alrededor de, digamos, 6, 7 mil dólares más o menos, ¿no? Hoy hay una diferencia, pues, abismal entre Polonia y México, pero si vemos hacia dónde se fue Polonia en ese sentido, comparándolo con otros países de la Unión Europea, pues podríamos decir que hemos llegado al nivel de convergencia ya de más de 80%, alrededor de 90% de lo que es la media europea, media de la Unión Europea, ¿no? En ese tiempo, o sea, estamos mejor que países como Grecia, por ejemplo, como Portugal, o sea, ya subiendo en este contexto o sobrepasando a los países que ya entraron en la Unión Europea tiempo atrás, pues Además en los hay años otra 80. cosa que yo no conozco Polonia, pero que se ve en España, que además de esto que dices, en muchos otros indicadores se ve la convergencia. Una carretera española es tan buena como una francesa, y supongo que las polacas igual. Sí, País, la Polonia del poscomunismo era de carretas de caballos, todavía en algunas, del fin del comunismo, unas carreteras mugrosas, o sí, sea, la verdad es que el tema de infraestructura es un cambio, yo diría, abismal, porque yo me acuerdo incluso los tiempos cuando uno pasaba de Alemania, incluso Alemania Oriental, a Polonia, pues se notaba la diferencia en las y carreteras. hoy ya no. Ah, hoy ya no, hoy la verdad es que la infraestructura es gracias también, obviamente, hay mecanismos muy distintos de integración en el contexto de la Unión Europea que son difícilmente quizás comparables con lo que tenemos en el contexto del TEMEC. Pero en ese sentido sí ha habido una mejora sustancial en la infraestructura porque también la Unión Europea pues tiene fondos europeos para eso, fondos de Héctor, pues qué cohesión. tal yo, porque en el camino de los primeros 10 años del siglo XX, México tuvo una renta petrolera mayor que las transferencias que Polonia o España recibieron de la Unión Europea. O sea, tuvimos Sin no los duda. mecanismos europeos, pero tuvimos unos mecanismos de Dios, o sea, los yacimientos gigantes que estamos todavía explotando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no somos Polonia? Mira, la renta petrolera yo creo que es un tema que merece una discusión completa sobre todo esto que ocurre entre 2003 y 2014. Los años anteriores eran interesantes, pero yo creo que este 2003-2014 fue inesperada. Si hubiera ocurrido que dices, a ver, y estaba escuchando a Beata, y dices, sabes que esta super renta petrolera extraordinaria llega y hace una inversión de la modernización de la infraestructura del país y todo, pues probablemente esta sería una historia muy diferente. Gran parte se fue a gasto corriente, Carlos. Y también está la cuestión, déjame decirlo, pues nos causó una gran pereza fiscal. Irónicamente, por ahí de 2002, 2003, hubo una discusión de una reforma fiscal, incluso hubo una convención nacional hacendaria, y se nos aparece Cantarell junto a este superaumento en los precios internacionales del petróleo y de repente pues todo eso se puso bajo la alfombra y a gastar y a divertirse y incluso con cosas que son totalmente irracionales. Hubo por ahí un año donde el subsidio a los combustibles fue más de un punto del PIB. Llegó a 2 puntos del PIB en el peor año.
que debe ser por ahí de 2008, 2009. Sí, sí sabía que bastante al norte de un punto, entonces dice, entonces dice, bueno, pues esas cosas no te hacen crecer. Ahora, a mí me parece que hay que tener cuidado con una generalización. Escuchaba a Beata y lo que tú comentabas de estas zonas de Polonia, a lo mejor más pobres que Varsovia, o etcétera, y bueno, nosotros tuvimos modernizaciones también importantes. Si tú te pones a mitad de los 90 y comparas la infraestructura del Bajío con lo que tenemos actualmente, pues a ver, también es una diferencia brutal. El asunto es que no ocurrió en todo el país. Es muy buen punto. Ocurrió en algunas Sí. entidades y la federación tampoco fue capaz de compensarlo. Y eso que, por ejemplo, del 94 se va a haber sido hasta el 2000 y fracción, Chiapas, por ejemplo, tuvo un influjo de dinero espectacular, queriendo un poco enfrentar el desafío que representaba la rebelión zapatista. Y no se ve. Sí, Chiapas es un caso que al decano de la escuela le encanta todo porque irónicamente sí se hizo infraestructura, no se conectó con actividades productivas que tendríamos que Mm. ver por qué, pero tienes carreteras, tienes aeropuertos, tienes algo hídrico, etcétera. Entonces, es para una muy, muy buena discusión. Bueno, pero ahora regresemos al Sí. crecimiento. ¿Por qué no crecimos? ¿Cuál sería Pero tu intuición o tu argumento central para Y explicar eso por también qué? afecta a 2025, porque tú, Héctor, empezaste con 2023 como este año extraño, pero resulta que 2025 No, es, 24 fue. sí, empezaste con 2024 como No, este pero es para año poner extraño, pero exacto, Beata, para ponerla, primero ya veníamos mal, pero ahora estamos peor. Entonces, sí. veníamos mal porque, para luego tratar de entender por qué se puso peor. Mira, yo creo que el 2024, y aquí hay que ser humildes, no lo entendemos bien. Hay hipótesis, Con eso nos hipótesis. basta para un podcast. ¿Cuáles serían? Bueno, se habla de inversiones muy malas. Dice, pues, ¿sabes qué? Particularmente las inversiones públicas. Pues una refinería que no termina de funcionar, un Tren Maya que ha sido un resumidero de dinero, que está hipersubsidiado, que no creó, no generó dinero. Incluso hay hipótesis que hablan de una fuga de dinero por el crimen organizado. Y es muy peculiar porque es que yo insisto, cuando tú le inyectas todo este dinero y no se te ve reflejado en la demanda agregada, tienen que estar pasando cosas extrañas. Al principio sí se refleja en la demanda agregada. Tabasco es la entidad que más crece el sexenio pasado y crece más que cualquier otro pues, por la demanda agregada. El problema, creo yo, y a lo mejor se explica el 24 y el futuro, es que fue pura demanda, mucha importada, porque la refinería, un porcentaje gigantesco de ella vino de módulos del Corea del Sur, y otro pues sí se quedó ahí en construcción, etcétera, pero no mejoró la oferta productiva de ese estado. El Es tren correcto. no mejoró la oferta, la capacidad productiva de la península. O sea, en el corto plazo genera demanda, pero luego Sí, ya no. pero las importaciones te saquen. Yo creo que mucho de lo que estás diciendo es otra de las cosas que se pone sobre la mesa. Estás haciendo importaciones de una serie de equipo, sacas dinero, equipo que no necesariamente se pone a trabajar, pues no te Oye, genera perdón, Héctor, lo de riqueza. necesario no se ha puesto a trabajar. O sea, como lo dijiste, pues parecería que alguno de ese equipo sí se puso a trabajar. La refinería sigue sin producir lo que Casi produce. nada. casi Sí, nada. sí, Son sí. 200, creo que son 200.000 barriles, pero que de momento no están, digamos, en circulación. Parece que los están como en bodegas manteniendo porque no han pasado por los procesos de certificación. No Así solo que eso, Beata, eso es cierto, porque en bodegas no puedes guardar mucho porque es un proceso continuo. sí. Lo que tienes es que no las puedo conectar de punta a punta. No le puedes meter crudo pesado por un lado y sacar todos los petrolíferos que iba a sacar. Entonces de repente le inyectas a un módulo diésel con sulfuro y te sale diésel sin sulfuro. Está bien, pero ese no es el objetivo de una refinería. Pero bueno, el punto de fondo, decías tú, Héctor, es, no sé, las inversión pública tuvo una baja rentabilidad desde el punto de vista de la propia inversión, digamos, no generó
valor agregado y tampoco tuvo una rentabilidad social. No es que, pues bueno, está bien, el Tren Maya no gana dinero, pero conecta muy bien a la población. No, la gente no usa el Tren Maya, no conecta a casi nadie con casi nadie. Entonces, esa sería una razón. ¿Qué otra hipótesis tienes? Fíjate que platicando con mis alumnos, uno de ellos puso sobre la mesa una idea, a mí me pareció bien interesante, habrá que cotejarla con datos. Lo que él sugirió fue, ¿sabes qué? Pues a lo mejor hubo derrama de dinero en una serie de zonas, pero que son zonas donde violencia, crimen, etcétera, hacen que la gente no pueda gastar, o no quiera gastar, o no quiera. Entonces, de repente ahí tendrías una especie de ahorro forzado, dinero bajo el colchón si tú quieres. Hay que revisarlo. Hay que Un alumno, revisarlo. un alumno mío en ese mismo sentido, todavía a nivel de hipótesis, para el estado de Tamaulipas, que sufrió una crisis de seguridad desde el sexenio de Calderón y con sus altos y bajos hasta entonces, observa un aumento importante a partir de la entrada del crimen organizado en los depósitos bancarios, que podría sugerir lo que tú estás diciendo. Sería una forma de tratarlo de medir, pues porque si es mucho dinero no lo dejas en el colchón, y menos en un lugar inseguro donde se llevan el colchón luego, ¿no? Entonces, pero en fin, yo creo que el tema, es algo que Polonia claramente no tiene, el tema de la extorsión y el crimen a quienes tienen un poco de éxito económico es terrible, porque lo mismo salió un artículo en El País sobre la extorsión en México, a manera de ejemplo, una taquería muy exitosa, salió en no sé qué lista de las mejores taquerías del mundo, ya cerró porque llegaron a extorsionarla. Entonces, esa fuente de riqueza ya desapareció y eso es menos PIB hacia adelante. Yo creo que sí, y es la forma en que entramos al 2025. Y 2025, pues es toda la turbulencia, toda la volatilidad. Digo, y incluso el inicio de año se veía muy negro. Cuando empiezan todas estas voces, llama mucho la atención que en su penúltimo reporte, la OSD pues estaba pronosticando una contracción muy importante para la economía mexicana, arriba de 1%, me parece que 1,3. Hubo una corrección en el último y dicen, ¿sabes qué? Pues parece que sí va a crecer el país a alrededor de medio punto del PIB, que no es nada, pero te cambió la señal. Entonces, cuando tú ves las encuestas de Banamex, de Banco de México, etcétera, pues la mayoría de los analistas está pronosticando un crecimiento que ronda el cero o ligeramente positivo. Y bueno, eso es una mala noticia, pero creo que a lo que hay que poner más atención es que no es obvio que esta turbulencia, esta volatilidad cesen pronto. Hay medidas interesantes, digo, pues el gobierno está tratando de reaccionar con cosas que de nuevo nos meten en una serie de claroscuros. Por un lado tienes este Plan México, hay gente tremendamente escéptica, hay gente que dice, ¿sabes qué? No está mal en tal, tal, ¿Tú tal, dónde tal, tal, tal. estás? Yo creo que hay cosas que son rescatables del Plan México. A ver, siendo aquí muy explícitos, Beata Carlos, yo no soy fan de la política industrial, pero Explícanos para que nos quede claro a todos qué es la política industrial. normalmente se entiende por política industrial cuando un gobierno dice, ¿sabes qué? Yo me caso con algunos sectores de la economía, estos van a ser mis campeones, mis industrias más importantes, y les doy apoyos especiales. A mí me parece que, digo, en algunos sectores y en intervenciones muy concretas, creo que puede dar buenos réditos. A mí me preocupa que típicamente por premiar unos sectores castigas otros, al menos en términos relativos. Entonces, pues la verdad es que nos guste o no, la política industrial ya estaba aquí, en México, en muchos lugares del mundo, y es algo que se va a profundizar, o sea, es una discusión que viene, que de repente esto no se entiende cuando la gente dice, oye, es que ya no vamos a tener libre comercio. Sí vamos a tener, es que a lo mejor no es exactamente un libre comercio, pero no quiere decir fronteras cerradas. Pero es un Vamos a comercio tener, administrado. exactamente, esa es la palabra, Carlos, es un Y comercio como bien dices, administrado. en general, pues,
las distorsiones cuestan más que los beneficios. En el caso de Estados Unidos, el sexenio de Trump, que empezó la protección al sector del acero y del aluminio, pues, está bien documentado que generaron unos cuantos empleos más, pero que se destruyeron una serie de empleos 50 veces más en el sector que depende de esos insumos, porque entonces pues ya no tienes el acero o el aluminio de calidad o a los precios correctos, ¿no? Ahora bien, Héctor, tú mencionas que nos espera pues este año de volatilidad y turbulencia y obviamente el hecho de que tenemos ya al presidente Donald Trump en los Estados Unidos pues ha estado afectando también a esa situación de volatilidad, turbulencia y México pues está sufriendo y va a sufrir seguramente a lo largo de ese tiempo todas esas decisiones y política arancelaria y no sabemos hacia dónde va a ir todo este tema. Ahora bien, ¿cómo tú prevés esas digamos, perspectivas económicas, porque en la segunda mitad del año se espera que va a iniciar la renegociación del TEMEC, si eso va a generar cierta tranquilidad, quizás si hay perspectivas mejores para 2026, o sea, o más bien nos tenemos que acostumbrar a esa situación tan endeble de crecimiento por una parte y por otra parte tan difícil en cuanto pues a tener una especie de situación como más clara acerca de hacia dónde va la economía mexicana, lo cual pues también podría generar mejores inversiones, etcétera, etcétera. O sea, hay inseguridad respecto a qué va a pasar. Yo creo que es muy buena pregunta para el análisis, Beata. A ver, de alguna manera se tendrán que presentar autocorrecciones. Y cito una que a mí me gusta mucho. Vamos a suponer que se le cumplieran a Donald Trump todos sus anhelos y todas estas fantasías y todo. Pues de entrada tiene un problema. No hay suficiente gente en Estados Unidos para absorber los trabajos que él quisiera. O sea, no la hay. Entonces, eso los obligaría y bueno, y este factor demográfico sin considerar un segmento importante de la población envejeciendo que va a depender de servicios que son intensivos en mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo escuchaba una declaración hace como un mes, 5 semanas, del CEO de McDonald's diciendo, ¿saben qué? Vamos a contratar el siguiente año aquí en Estados Unidos como 80,000 personas. Es muy probable que no las encuentre. Punto. Es Y muy además probable. hay otro tema ahí, Héctor. La gente, por buenas razones, son trabajos muy pesados, prefiere McDonald's que andar en una planta industrial con una línea de producción, con una enorme tensión, un desgaste físico que no tienes en McDonald's. Entonces, si Sí, McDonald's va a tener problemas, que creo que tienes razón, pues quien quisiera hacer manufactura de cierto tipo va a tener más problemas. sí, 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 por el caso de todas, es lo que estás diciendo es buenísimo, Carlos, es el caso, por ejemplo, de todas estas fundidoras en el noreste de Estados Unidos. Son trabajos tan pesados que esencialmente, a pesar de los aumentos de sueldo que las empresas están ofreciendo, tienen una cantidad de vacantes bien considerable. Sí, claro, el factor. Entonces dices, ante todo eso, a mí la duda que me viene es, vamos a entrar en una serie de renegociaciones, ¿hasta dónde van a ser creíbles o no? Porque tú te puedes meter a un proceso bien desgastante de renegociación y si hay una ocurrencia 3, 4 meses después y por cualquier otra cosa ya no voy a cumplir lo que yo te dije, pues entonces esta volatilidad puede durar años. Ese es un gran Sí, punto que además yo creo que hay que partir del principio, tristemente o injustamente, que el tratado, a diferencia de NAFTA, del Telecán original, incluso en alguna medida del TEMEC, no va a partir de que todos somos iguales. Va a partir de que uno tiene ventajas sobre los otros. Y vamos sí, a claro, tener que Carlos. aprender a aceptar eso. Y luego viene lo que dices, aún aceptando lo que habíamos aceptado, te lo pueden cambiar pasado mañana. A mí me preocupa más lo segundo. Por ejemplo, si tú logras decir, ok, vamos a sentarnos, pero se acaban tus amenazas, etcétera, 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 ¿qué vas a decir? Entiendo que es asimétrico, que somos desiguales, pero pues también va a haber capital de Estados Unidos y yo creo que ahí la presión se va a ir sobre Trump de sus mismos ciudadanos diciéndole, a ver. Ok, ya me moviste las reglas del juego. Tienes la fantasía que aquí se fabriquen más coches. Te damos esto. Pero si vamos a poner una serie de fábricas en México para hacer baterías, pues no nos puede salir con que no podemos importar esas baterías. Entonces, si llegáramos a entrar a una cosa de estas, yo creo, y aquí
veo una luz de optimismo, que el nearshoring no estaría muerto, que podemos empezar con una serie de inversiones estratégicas. Ahí sí, con esta lógica de política industrial, de comercio administrado, todo, no es mi preferida, pero sí pudiera funcionar y ser muy oportuna para el país. Si esa ventana se nos cierra, pues yo creo que nos va a obligar a repensarnos, y discúlpenme la palabra tan manoseada, estructuralmente y pues empezar a pensar nuevos rumbos, pero Pues en está un bien momento muy difícil porque complicado. en todo lo estructural nos hemos ido deteriorando. Es decir, estructuralmente tenemos hoy un gap educativo mayor, estructuralmente nuestro sistema de salud resuelve menos problemas que son fundamentales para que la gente sea productiva y tenga una vida sana, tenemos un rezago en infraestructura monumental, etcétera, etcétera. Pero nos queda muy poco tiempo. Beata, ¿querrías cerrar con alguna reflexión? No, yo solamente mencionar que hay, obviamente, en ese contexto económico varios puntos más que habría que tocar, que seguramente lo haremos en los próximos podcasts, porque a toda esa situación tan complicada y ojalá esa ventana de la que tú hablas, Héctor, se abra lo más pronto posible, porque si no, tenemos el problema de remesas, inflación, dos grandes temas que también se suman a esa situación compleja en lo económico en México. Por supuesto, por Héctor, una supuesto. reflexión de cierre. Mira, yo creo que el panorama está bien complicado, pero sí va a haber oportunidad de repensar cosas y ojalá, Beata, Carlos, que nos vayamos a una lógica más allá de lo inmediato. Ustedes ya hicieron guiños, metieron el dedo en temas, tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de más integración entre nuestras regiones, tenemos que ver cómo blindamos a ciertos sectores, ciertas regiones que sí la pueden pasar mal. Pero pues esto te da la oportunidad de hacer muy buena política pública. Ojalá que estemos a la altura. Ojalá, esa es una enorme oportunidad si se cumplieran esas capacidades y esas políticas y esos deseos de irse por esos lados. Pero en fin, habrá que discutirlo hacia adelante. Héctor, muchas gracias. Un placer. Beata también, qué bueno que nos acompañaste. Y a ustedes sobre todo que nos acompañen aquí en su podcast con su permiso. Síganos en redes sociales y nos vemos la semana entrante. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.